19 horas 23 minutos, tercer bloque de FM Break. El día de ayer, en realidad el pasado fin de semana, se desarrolló en Malabrigo una nueva competencia de karting, en esta vez en un circuito callejero. ¿Es así, Santiago? Sí, en realidad no fue nueva. Esta es la tercera vez que se la hace. La tercera vez que se hace, pero ¿se ha hecho en este año o se ha hecho en años anteriores? En años anteriores. O sea que es como una fecha fija de todos los años. Exclusiva. Exclusiva. ¿Es el único circuito callejero en el que corren? Exactamente. ¿Sí? Bueno, a ver, antes de ir a lo tuyo específico, contanos cómo estaba el clima en lo que tiene que ver con la gente, el público, lo que sentiste vos en la ciudad de Malabrigo. Muy lindo fin de semana en cuanto a justamente a lo climático. Sí, muy lindo fin de semana, una temperatura linda. Y la gente muy linda, se vio muchas familias, que eso no se suele ver tanto. Se suele ver más gente que va a mirar. De los fierros. Claro, pero ahora se veían familias, nenitos, de todo. Bien. Contanos, comenzó el pasado sábado, ¿es así? Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se desarrolló el sábado? El sábado se desarrollaron 4 pruebas libres, de tandas de 4 minutos. Contale a la gente, para el que no sabe, qué es una prueba libre. Bueno, una prueba libre es un sector de un tiempo determinado en el cual vos podés salir a la pista. Las primeras son más para conocer el circuito y las otras como para ir sacando los tiempos. No tiene nada que ver con o sea, no tiene relación alguna con lo que tiene que ver con clasificación y eso. No suman puntos. ¿Es obligatoria la prueba libre? No, si querés no la podés hacer. Pero corres con una desventaja después. Exactamente. ¿Tuviste un percance en la prueba libre? No. En las pruebas libres todo bien. Sí, fuimos con mucho cuidado, ya que es un circuito peligroso, ya que no tenés vía de escape. No hay vía de escape. No. Bien. A ver, Santiago, bueno, eso pasó el sábado, ¿sí? Sí. El domingo arranca la mañana con las pruebas de clasificación y las series. Arranca con 2 pruebas libres más. 2 pruebas libres más. Exactamente, porque se tiene que limpiar la pista, que eso más o menos se hace a las 9 por ahí, y ya para las 11 se está clasificando. Bien. Y después, ¿las series a qué horas empiezan? La serie de las escuelitas y de los pre-juniors se corre a las 12 más o menos, y de ahí se hace como un parate para poder comer. Sí. Y después se corre la final de las escuelas, de los pre-juniors, y después vienen todas las otras series. Bien. En la serie tuviste, sí, un pequeño percance. Sí, se rompió el motor. No tan pequeño. Bueno, ¿qué hiciste cuando se rompió el motor? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, ahí levantamos el karting, lo llevamos, y yo tengo 2 motores, uno que uso para correr y otro que uso para practicar. ¿Tuviste que usar para correr el que es para practicar? Claro. Así que no te quedó otra. ¿Qué tipo de motores, Santi, lo habías dicho en la anterior? 150. 150 centímetros cúbicos. Exacto. Sin caja. Con caja. Perdón, con caja. Bien. Bueno, llegás y salís en la final. En la final. En la final, porque había salido cuarto en la serie. Cuarto en la serie. Cuarto en la serie. Pero sí, me llevaron para atrás por el problema que tuviste que cambiar el motor. Exactamente. Bien. Bueno, saliste ante últimos, ¿así? Exacto. Bueno. ¿Y cómo se dio la carrera, básicamente, en líneas generales? Y bueno, salimos, tuvimos 2 adelantamientos en la primera curva, y después de 2 vueltas se le salió la cadena. Se salió la cadena. Así que yo con mi bicicleta no soy el único. la tengo a Santi, que le pasa lo mismo. ¿Pudiste terminar la carrera? No pudiste la terminar. segunda vuelta. ¿Ya te había pasado de no haber podido terminar una carrera? Sí, por fallas en el motor y demás. No digas qué dijiste en ese momento, pero te agarra mucha bronca. Sí. Sí. Y impotencia también. Impotencia y mucho fastidio. ¿Y cuando venís ya de vuelta en el viaje, mantenés ese fastidio o ya se te pasa un poquito? No, vengo durmiendo directamente. ¿Venís durmiendo? Sí, el fin de semana se hace muy duro. Se hace muy bueno. ¿Cuándo tenés la próxima competencia? La próxima competencia no miré el calendario, pero va a ser más o menos dentro de un mes por ahí. Un mes. ¿Esto es una competencia de fechas mensuales? Sí, está todo el calendario. Bien. Y capaz que la próxima sea en un circuito de tierra. Circuito de tierra. ¿Sabés en qué localidad? No. ¿No? ¿Vera está dentro de este recorrido o no? No sé, pero Vera es un circuito de tierra también. Es circuito de tierra, sí, pero sí. capaz que sí se lo haga ahí. ¿Quién ganó? Me dijiste hoy a la mañana. En mi categoría ganó José Flores, segundo terminó Bazán Franco y tercero Rubier Luciano. Bueno, ¿algo más que quisiera agregar respecto a esto? No, bueno, sí, se dio un ambiente muy lindo, ya que fue una de las fechas en las que más gente se... Y porque es atractivo lo que es un callejero,
Santi. Claro, además que se pueden ver los autos pasar a muy poca distancia. Y si... Bueno, y no sé por qué va tanta gente, pero sé que les gusta. ¿Trajiste naranja? Sí, traje una. Bueno, eso es fundamental, ¿eh? Fundamental. Así que a compartir ahora. Santi, ¿algún saludito, algún mensajito que quisieras? Sí, les saludo a toda mi familia y a todo el equipo que estuvo presente en el fin de semana. Bueno, un saludo muy grande entonces para todos. Te vas a quedar, seguramente vas a estar aquí con nosotros. Pasó la información del karting. Ahora vamos a hablar también carrera, pero equinos, carreras de caballos que se desarrollan en el litoral argentino, en lo que tiene que ver con las provincias del NEA de nuestro país. En realidad se hace en todo el país, pero vamos a hablar específicamente de esto. Para eso estamos con Florencia. ¿En qué provincias del litoral son más populares las carreras de caballo, Flor? Hoy en día la mayor parte sería en Chaco y Corrientes, donde en Chaco estaría ubicado el hípico La Diosa, que está en Tres Isletas, y en Corrientes el hípico de Santa Ana. Pero también está siendo muy importante el hipódromo 27 de abril en Santiago del Estero, con grandes ejemplares participando. Bueno, ¿qué diferencias hay entre carreras oficiales y las cuadreras? Las cuadreras se realizan en rectas cortas, donde generalmente son de 200 a 400 metros. Suelen organizarse las pistas o ser improvisadas, y es un ambiente informal y popular. En las carreras de hipódromo se corren pistas profesionales, donde muchas veces son ovaladas, que pueden ser de pasto o arena. Tienen distancias más largas, desde 800 a 3000 metros, y es un evento oficial con tribunas, jueces y apuestas reglamentarias. Un ejemplo de cuadrera sería el hípico de Santa Ana, Corrientes, y de hipódromo el hipódromo de San Isidro, Palermo. Esto que no se escuche, pero en las cuadreras mucha apuesta entre los que participan ahí. ¿Qué tipo de caballos suelen competir y cómo se lo prepara para esta carrera? Los que suelen competir son los cuartos de milla y los pura sangre. Los cuartos de milla son preparados para carreras cuya máxima distancia son los 400 metros. Que es un cuarto de milla. Sí. Una milla, recordemos que tiene 1600 metros. Sí. Y en cambio los pura sangre están entrenados para competirse de entre 500 y 2000 metros. Entre los cuartos de milla, los más famosos son Don Nelson y Luriel, y dentro de los pura sangre, Albanesi y Qué Locura. ¿Qué papel cumple la tradición y la cultura local en este tipo de eventos, Florencia? Las cuadreras son un punto de reunión para la gente, donde no solo se corre, sino que hay asados y mates. Fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad y refleja la vida del campo, donde el caballo sigue siendo símbolo de trabajo y orgullo. En las carreras de hipódromo representan la tradición hípica formal, espectáculo urbano ligado a la historia de las ciudades y del deporte profesional, con un valor cultural e histórico muy marcado, donde la elegancia de los concurrentes sobresale. ¿Qué medidas de control existen para garantizar el bienestar animal? En las cuadreras no hay control. No hay ningún control. No, pero en las de hipódromo están prohibidas algunas sustancias y además hay control antidoping. Bueno, ¿cuáles son, qué medidas, bueno, eso te preguntaba recién, ¿cuáles son las reglas en las cuadreras, Flor? En las cuadreras se corre con trillos, que serían hilos que separan la cancha y los números de gateras para que los caballos no se choquen. En caso de que un participante pase los trillos, el jockey y el caballo quedan descalificados, pero al pasar a un trillo que está desocupado, no pasa nada y sigue la carrera. Así es. Bueno, ¿cuánto debe pesar un jockey, Florencia? En lo normal de todas las carreras tienen que pesar de 54 a 57 kilos. Pero algunos pueden llegar a pesar 60, pero ya sería muy pesado. Claro, ya sería una desventaja muy grande esto. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo viven los espectadores estas jornadas y qué importancia tienen en lo social y en lo económico en la región? Como son fiestas populares, van bastantes familias con mate y comida. El caballo ganador siempre es orgullo del pueblo. Cada carrera es un duelo de emociones donde viven gritando y festejando.
generando amistades y rivalidades amistosas. En la economía local favorece la venta de comida, bebidas, productos artesanales y además participan entrenadores, herreros, cuidadores, veterinarios y jinetes generando ingresos. Háblame de la Copa Challenger. La Copa Challenger el año pasado se realizó en Misiones, Posadas, y este año se realiza en la provincia de Santa Fe, Vera, los días 5, 6 y 7 de septiembre. Dentro de muy poco. Sí. Es algo muy importante en la parte de Sudamérica, donde participan los mejores caballos como Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay. El caballo ganador de la Copa Challenger 2024 fue Golden 6 en 400 metros. Este año, cuarto de milla. Sí. Este año se agrega la recta de 800 metros. Los jockey pesan casi siempre 57 kilos y la clasificación de la Copa Challenger se realiza en el hípico La Diosa, Tres Isletas, Chacó. Bien, un saludo muy grande y un agradecimiento para Valentina Humere, sí, alumna de primer año que nos ayudó un poquito, más que nada con esto de la Copa Challenger y bueno, dijo que iba a estar escuchando. ¿Vos dijiste que vas a ir a una competencia tan invitado? Sí, a la Copa Challenger. Copa Challenger, sí. ¿sí? Que va a ser en septiembre en la ciudad de Vera. Sí. Bien. Flor, ¿algo más que quisiera agregar respecto a esto? No. Pasión Burrera creo que se llama el Instagram. Sí. Sí, que replicó la promoción del informe Sí. en el programa de radio. Así que, bueno, sigan también Pasión Burrera y sigan FM Break en nuestro Instagram. ¿Algún mensajito, algún saludito que quisieras mandar? Un saludo para mi mamá y mi papá que nos están escuchando y para Mariela y Bauti que me ayudaron a responder estas preguntas. Bueno, un saludo entonces para tu mamá, tu papá, para tu familia y para Mariela y para Bautista, que es tu sobrino, Sí. Bautista Aguirre. ¿Y Mariela es? Mi hermana. Tu hermana. Bueno, un saludo muy grande. Sería la mamá de Bautista. Sí. Bueno, un saludo muy grande para todos. Vamos a hablar ahora en nuestro segmento literario de una de las obras más importantes de la literatura en habla hispana de Latinoamérica, que es Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, una novela de no ficción realizada por este mítico literato colombiano. Para hablar de esto está Alma. ¿Quién es el protagonista del libro y por qué se convierte en náufrago, Alma? El protagonista es Luis Alejandro Velasco, que es un marinero que se convierte en náufrago tras un accidente en el barco en el que él iba. Bien, venían de Estados Unidos. De ¿es así? Estados Unidos y volvían a su país natal. Exactamente, bueno. ¿Qué suceso da inicio al relato y cómo se explica la caída del marinero Bien, al mar? el relato empieza con una tormenta y Luis cae al mar después de ser arrastrado por una ola al intentar asegurar la carga que llevaban. Bien. Es el único sobreviviente. Es el único sobreviviente. Bien. Después vamos a hablar un poquito del análisis en sí, pero ¿cuántos días pasó el protagonista a la deriva y cómo logró sobrevivir? Pasó 10 días a la deriva total y fue más que nada por su ingenio. Comía lo que podía rescatar y el agua, al no poder ingerirla del mar, lo hacía por el agua de la lluvia. Encima había tiburones. También. Tiburones quiso meter la mano para sacar un pez y lo terminó... Y lo terminó lastimando. Lastimando un tiburón. Y en un momento, vos decías que sobrevivía por ingenio, cazó una gaviota. Cazó una gaviota. Y la comió y le dio asco al toque. Sí, le agarró culpa y bueno. Porque hay que decir, muchos lo saben, pero las gaviotas no suelen estar en alta mar, sino en lugares cercanos a la costa. Sin embargo, él se da cuenta en un momento que no estaba muy cerca de una costa porque las gaviotas eran siempre las mismas. Y estaban perdidas igual que él. Claro, estaban perdidas igual que él. Bueno, ¿qué elementos del relato te pareció más impactante o difícil de imaginar? Y la soledad que tuvo que pasar y nada, es muchísimo lo que... Sobre todo... ¡Ay! Me trabé. Sí, la soledad y la supervivencia y cómo lo fue resolviendo. También es un ejemplo de tratar de sobrevivir como uno pueda, ¿sí? Recordemos que esto es... Claro, muy bien. Recordemos que para escribir esta novela, García Márquez se basó de un hecho real que sucedió en el año 1955, ¿sí? Bueno, ¿qué elemento del relato te pareció más impactante o difícil de imaginar?
la soledad, Me como lo dije, dijiste recién, y el miedo también El por miedo no también. saber si lo iban a rescatar, cuánto más iba a estar ahí. Bien. ¿Qué sentimientos predominan durante la travesía? ¿Miedo, esperanza, resignación? Y yo creo que las tres que nombraste, el miedo... Resignación no tanto, ¿o Y sí? llegó un momento Entre que sí. ya pensó que nadie lo iba a venir a Ujú. buscar. El miedo... Encima había pasado un avión y no lo Habían había pasado visto. muchos aviones y no lo habían visto, bueno, suponemos que no lo habían visto. Claro, porque después vamos a hablar de eso al respecto porque hubo un intento de ocultamiento. Exacto. También, algo político de ocultamiento. Porque hay una crítica, bueno, justo te lo pregunto ahora, pero hay una crítica política respecto a esto. ¿Cómo es la crítica que el libro hace a la versión oficial del accidente que da la Marina? Ellos llevaban carga de contrabando, entonces justamente cayeron todos los marineros por el peso que llevaba la embarcación y justamente fue eso lo que se trató de tapar. Hay que decir que Velasco era marino de las Fuerzas Armadas de Colombia y antes de salir ya él tenía decidido que Ya era su él- último viaje. Sí, ya tenía un presentimiento de que algo, de que si seguía algo iba a pasar. Es decir, y a él cuando llega, la Marina, o sea, los comandantes de la Marina lo agarran y le dicen que dé una versión que no era la real. Claro. ¿Y él qué hace? Y él, Cuenta todo. cuenta todo. Bien. ¿Qué reflexiones personales te dejó la historia por la supervivencia y la verdad? La resistencia humana que podemos llegar a tener y bueno, la esperanza de que nunca perdió, que siguió intentando y que eso llevó a que pueda ser salvado. Bueno, García Márquez cuenta también lo que sucedió con Velasco después. Primero que fue comiendo de a poquito, porque cuando lo rescataron, en realidad él logra llegar solo. Claro, no querían darle nada por el hecho de que había pasado tantos días Sin comer y sin beber alimento. agua. Bien, lo ayuda a rescatar una pareja que vivía en una isla que estaba aislado del resto de Colombia. Claro. Ujú. Ni siquiera sabían del náufrago, porque No, era una no, noticia no. nacional, pero ellos ni enterados estaban. Bueno, Velasco después vende esta historia, da entrevista, todo, y empieza a ganar mucha plata, ¿es así? Es así, la vende bueno a diarios, hace entrevistas, se la vende también al escritor Ujú. y vuelve como a Ahí está. hacer ¿Terminó siendo un hombre rico al final? Sí, Llega a ser rico, pero termina muriendo en la y pobreza. sí. Porque se la gastó toda, bueno, en vicios y todo ese tipo de cosas. Alma, algo más que quisiera... A ver, ¿te atrapó este libro o no? Sí, me gustó mucho más que el que analizamos la vez pasada. El del coronel no El tiene del quien le coronel no escriba. tiene que le escriba. Y no es algo que yo suelo leer. Relatos así reales nunca leí, así que me gustó mucho. ¿Te gusta el estilo de escritura de García Márquez? Sí, me gusta la mucho. verdad que es algo muy lindo que ustedes puedan leer este tipo de escritor, este tipo de relatos, con uno de los literatos más importantes de la historia universal, ganador de un premio Nobel, ni más ni menos, que es Gabriel García Márquez. Yo tengo debilidad por García Márquez, por eso es que te traté de llevarte por ese lado, así que me pongo muy contento de que te haya gustado y que puedas haber leído. Alma, ¿algún saludito, mensajito? que quisieras A mandar? toda mi familia, que espero que me esté escuchando. Me imagino. ¿Sí? Y nada, Nada. a ellos. Bueno, muchas gracias, Alma. Vamos a hablar ahora en nuestro segmento cultural del artista que estamos escuchando música, que es Playboy Carti. Para hablar de esto está Antonella con nosotros. ¿De qué país es originario Playboy Carti y cómo fueron sus comienzos en la música? Es originario de Atlanta, Georgia, de Estados Unidos. Sus comienzos en la música se dieron bajo el nombre de Sir Cartier, para luego cambiarlo a Playboy Carti. Bien. ¿Cuál fue su primer gran éxito y cómo impactó en su carrera? El primer gran éxito de Playboy Carti fue su sencillo tema llamado Magnolia, que lanzó en 2017. Y eso lo llevó a la fama, marcando un antes y un después de su carrera. Bueno, ¿con qué otros músicos importantes ha colaborado? Ha colaborado con Travis Scott, The Weeknd, con Madonna y con Kanye West. Bien, con artistas muy importantes. ¿Qué se sabe de sus últimos proyectos o próximos lanzamientos, Anto? Playboy Carti lanzó su tercer álbum de estudio titulado I Am Music el 14 de marzo del 2025. También ha mencionado que está trabajando en una nueva versión de I Am Music y en otro titulado Baby Boy. Baby Boy, el bebé, chico bebé. ¿Sí? Bueno, le traducimos al día
las canciones acá. Bueno, y para ir terminando, ¿cuáles son? No me quemé a decir Lía acá. ¿Cuáles son sus canciones favoritas de este artista? Mis canciones. ¿Tus canciones favoritas? Bueno, mi canción favorita. Claro, porque iba a venir Sheila, ¿sí? Sí, mi canción favorita es Sky de Playboi Carti. Bueno, le vamos a mandar un saludito a Sheila. Sí, un ¿sí? saludo para mi que amiga está Sheila. convaleciente, bueno, no pudo venir. Sí. ¿Algo más que quisiera agregar sobre esto de Playboi Carti, Anto? ¿No? No. ¿Lo escuchás mucho o Sí. de vez en cuando? ¿Hace cuánto empezaste a escucharlo? ¿Cómo lo descubriste? Y bueno, yo el año pasado, no, el año antepasado, Ujú. descubrí su canción que me gustó mucho, pero yo no sabía que era de él. Y después, bueno, este año me vengo a enterar que era que él la cantaba. ¿Traducir la letra, buscar las traducciones para entender lo que dice o te gusta la música? Y principalmente? a veces sí. Ujú. ¿Sabés más o menos a dónde apuntan las letras o apuntan a distintas cosas? Sí, no sé. No sabes. Más o menos. Bueno, hay que decir que son canciones en inglés. Sí. Bien. Anto, ¿algún saludito que quisieras mandar? Un saludo para mi mamá, para toda mi familia y para mi sobrina. Bueno, un saludito para todos. Muchas gracias, Anto. Lía, ¿a dónde pueden comunicarse nuestros oyentes? Por nuestra cuenta de Instagram que está como FM Break con doble K. Bien, ¿tenemos algún mensajito, alguna consigna para la caja de comentarios así? Sí, ¿qué libros nos recomiendan para leer? Vamos, manden un mensajito, recomienden algún libro que queremos leer aquí y queremos saber sus opiniones. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Lía? Vamos a escuchar justo la canción que nombró Anto, que es Cielo de Playboi Carti. Sky, cielo, música.